Hola, profe, ¿cómo estás? Yo voy a estar mucho más de oyente hoy porque me toca conducir. Bueno, Cristian, no te vayas a preocupar. De igual forma, esto se queda todo grabado y después podés ver para prestar un poco más de atención. Entonces, no te preocupes por nosotros. Muchas gracias por el aviso. ¿Les parece si iniciamos? Sí, profe. Bien, ¿verdad? Muy bien. La clase pasada fue clase presencial. Entonces estuvimos desarrollando una primera parte de nuestra unidad 4, que fue periodo clásico, y que se acuerdan ustedes, fue un poco un tema no muy nuevo, ¿verdad? Pero sí una consecución de lo que era la unidad 3. ¿Me pueden decir cuáles eran los temas principales que la vez pasada estuvimos desarrollando en clase? En general la situación social, política, económica de Atenas y Esparta y Súper. la guerra del Peloponeso. Muy bien. Con respecto a esa primera parte que me mencionaste, ¿qué recuerdan que desarrollamos en clase? Cualquiera puede responder, ¿eh? No solamente vos. Entonces, vos ya me diste una primera pincelada. A ver, escuchamos respuestas de todos tus compañeros que estuvieron en clase. Y hablamos de las etapas de la guerra del Peloponeso. Sí, eso fue después, pero hicimos una introducción primero. ¿Quién era nuestra figura principal? Pericles, profe, puede ser. Pericles era nuestra figura principal. ¿Por qué? Por sus reformas. Ujú, bien. ¿Cuánto tiempo estuvo al frente de Porque Atenas? era el que mandaba en Atenas. Sí, claro. Está bien. Por 30 años, si no me equivoco, profe, estuvo en el poder. Estuvo 30 años, sí. ¿Verdad? ¿Y qué recordamos de Pericles? ¿Qué estuvo haciendo por Atenas? Creo que lo más importante fueron sus reformas democráticas y militares. Ujú, Porque con él Atenas tuvo una armada poderosa y sí, también mejoró el ejército de tierra. muy bien. Muchas gracias. ¿Qué recordamos de la guerra del Peloponeso? Las principales facciones eran la Liga eh, Delos. Peloponeso, los aliados de Esparta y los aliados de Atenas. Ujú, sí, bien. ¿Cuántas Eh, fases ocurre- tuvo esta guerra? Tuvo tres fases. Bien. No me acuerdo No exactamente te cómo se preocupes. llamó la primera, pero la segunda era definitivamente la campaña de Sicilia. Sí. La primera era arquidámica. La segunda Sicilia y la tercera la batalla de las La- Arginusas. O de Ospota. Está aquí. Ujú, Y la primera batalla ocurrió, ok, las primeras batallas ocurrieron cerca de Macedonia ujú, sí. y, y después se movió más por Tesalia, pero también hubo conflictos entre, a ver cómo era que se llamaba el puente entre el Peloponeso y donde está Sí, Atenas. Megara. Megara, ese mismo. Megara. Que no, La no. región de Un istmo no se llama eso. Megárida, Un istmo no sería el la palabra. Sí, istmo aquí de esto. Corinto. Que lo que dijimos nomás es que no fue Megara, o sea, al final no pudieron reducir la Megara, pero sí agarraron qué cosa, el puerto. ¿Se acuerdan? Sí. Bien.
Atenas le estaba yendo relativamente bien en las primeras fases de la guerra, pero fueron desgastando sus recursos rápidamente. Sí, en parte un poquito, ¿por qué? Porque se sintieron confiados, ¿verdad? Y sí, porque ellos desde las guerras médicas tenían la idea de que ellos eran la fuerza más grande eh, militar, así que pensaban, se confiaron, sí, tenían. Ese fue el error de Atenas. Yo Confiar. había leído que fue porque cambiaron su estrategia. Con Pericles, ellos hacían una guerra de desgaste y Ujú. como ellos tenían más recursos económicos que Esparta, iban a aguantar más. Pero una vez que se murió Pericles por la peste, que no me acuerdo el nombre, Sí, ellos cambiaron a una estrategia ofensiva y ahí empezaron a perder batalla tras batalla. sí, y en uno de los, a ver, en una parte del desarrollo también, justamente por eso digo, ¿verdad? Se confiaron, digo, porque lo que hice para la última parte es que si bien ellos estaban ganando, ellos tampoco atacaron, entonces viene Esparta de sorpresa y ahí es, o sea, ahí es donde básicamente pierde Atenas, ¿verdad? Porque estaban alrededor, digamos, de las islas preparándose, pero no estaban atacando tampoco. Bueno, alguien me levantó la mano. Profe, hay dos compañeros que están Ah, esperando para entrar. Eso vos nomás le sabés quería que yo le avisar. puse acá que sea automático. Ahí está. Yo tengo automático. Este que está aquí, que ustedes están viendo ahora, ese es para que sea justamente una admisión automática para ustedes. Entonces no tengo que estar saliendo y entrando cada rato. Y después lo que tengo aquí también es guardar participantes. Entonces por eso que nunca les pido sus nombres porque se guarda de manera automática. Bien. Entonces teníamos estas etapas, ¿verdad? Arquidámica, expedición a Sicilia, batallas de Ospótamos. ¿Alguien más me levantó la mano o algo? Francisco. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que bien. Estas son las fases, ¿verdad? La fase número 1, que vimos la clase pasada. La fase número 2, que nos quedamos con más dudas que otra cosa, ¿verdad? Y la fase número 3. ¿Por qué con más dudas? Porque justamente era la expedición a donde, a Sicilia. La expedición a Sicilia, que es parte del, o sea, es parte de la península itálica, básicamente, porque está cerquísima. Sí, que se va hacia el otro lado. Pero- Y que parece que su plan era usar ese como un sitio para suministrar próximos movimientos coloniales. Ujú. Bien. Muy bien. Esto ya lo tenemos. ¿Cómo había iniciado la guerra? ¿Se acuerdan? Con Córcira, que tenía malas relaciones con su metrópoli. Sí, la liga de Delos se puso de un lado y la liga de Espartana se puso del otro. Ujú. Bien. Tenían una colonia en común, Epídamno, ¿verdad? Los atenienses habían aceptado una alianza de segundo nivel. ¿Qué significaba segundo nivel? Que era una alianza de autodefensa, Ujú. o sea que no iban a participar en campañas ofensivas, pero Pero sí, en campañas. defensivas. ¿Y eso cómo se llama? Sin marcha y... Acá está. Pueden ver ustedes en la pantalla, ¿verdad? Sí, tenemos. Ah, ok. Una epimarcha. Epimarcha. No una sin marcha, te dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no querían entrar de manera muy directa en la guerra. Pero sí poder ser una alianza para la defensa.
Muy bien. Después, Atenas aplica medidas represivas a Potidea. ¿Por qué? ¿Qué creyeron los atenienses que estaba haciendo Potidea? Quería separarse de la liga Sí, de alguna manera. porque Sospechaban de la secesión. Atenas a todos los miembros de su liga que quería salir le invadió. Ujú, Le sometía por la fuerza. claro. Bien, está bien. Entonces, de igual manera, esta ciudad lo que hace es, se subleva en el 432, ya con el apoyo de Corintio y también con el del Peloponeso, dice. Bueno. Esparta entonces considera que la tregua que ellos estaban teniendo fue rota, entonces se pronuncian ya a favor de la guerra. Atenas bloquea el comercio de Megara, que es el que está aquí justamente el que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Aliada de Esparta por el asesinato de un embajador enviado por Pericles. A ver. Cuestiones importantes nomás ya. ¿Cómo inician las hostilidades? Por Tebas contra Platea. Platea era la fiel aliada de quién? De Atenas. Bueno. Los atenienses empiezan a volverse contra Pericles. ¿Por qué? Porque culpaban a él de todos sus males y además no rendía cuentas de los fondos que tenía administrados. Juan Vital, Profe, dos cosas. sí, Un compañero o compañera quiere entrar y no le tengo. el segundo no sale o a mí no me sale Y yo estoy presentando. tu Voy a pantalla. dejar de presentar y voy a volver a presentar. Pero Ok, yo estaba porque me dice que presentando. está presentando nomás, pero no me sale lo que vos estás mostrando. Esto. No me sale, profe. María Cecilia está presentando nomás, me dice. El resto puede ver o no. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Sí, profe, se Yo ve. voy a Ah, probar. Sí se ve, Muy bien, seguro que salir a él y voy a nomás volver a entrar. no le carga. Y puede ser. Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué, Maxi? Y puede ser problema de tu internet, no está cargando. Porque es más, Y o sea, a mí, pesa el mucho mío más también pues sale. pesa mucho más pues el video que el Sí, audio. sí, Entonces, también. Ah, dale, dale. Claro, claro. Bien, pero el resto puede ver. ¿Verdad? Sí se ve, profe. Ok, Yo bien. sí puedo ver. De igual forma en el video, ustedes saben, queda grabado también, ¿verdad? Para que puedan volverlo a ver. En fin, una vez que terminemos esto, también queda ya el PowerPoint en la plataforma para que puedan acceder. Entonces estábamos hablando de Pericles. No le querían ya a Pericles porque, bueno, ya le estaban culpando de todos los males. Sin embargo, nosotros habíamos visto que fue condenado con fuerte multa, pero después vuelve de igual manera al poder, ¿verdad? Entonces, los atenienses tenían puntos decisivos donde en el mar Jónico le dieron a la guerra un nuevo rumbo en el 425, en donde quería ocupar Demóstenes la península de Pilos. ¿Quién me puede recordar dónde era Pilos? La mañana decía Mesenia, porque ahí dice en Mesenia. ¿Dónde era Mesenia? Ya vimos la pasada. Mesenia y el Peloponeso era una región que estaba bajo control espartano. Sí, sí. Y bueno, y su idea era justamente establecerse ahí para qué? Para Una poder. región costera no era, profe. Sí, Suroeste de Grecia. Una cabeza de playa querían
querían hacer ahí para luego invadir. Claro. Bien. Acá ya vemos que fracasaron contra Megara, pero sí lo que pudieron hacer es tener el control de su puerto que era Nicea. Hablamos también de Brásidas, ¿verdad? Que conquistó Calcídica. ¿Dónde estaba Calcídica? Aquí, en esta parte. ¿Se acuerdan que les dije? Eso que parecían manitos. Ese que parecían unas manitos o unas garritas, ¿verdad? Esos 3 deditos que están ahí. Esos 3 deditos. Esto es Calcídica. Acá. Bien. Entonces, Nicias negocia con los espartanos por 50 años. Entonces, esta prudencia, porque Nicias era muy prudente, choca contra quién? Contra Alcibiades. ¿Qué hizo Alcibiades? Se lanza a una aventura ya en Sicilia, ¿verdad? Estamos hablando entonces de la segunda etapa ya de la guerra del Peloponeso. Entonces, lo que quería era llegar a Sicilia y después apoderarse de Cartago e Italia. ¿Dónde estaba ubicada Cartago? Al norte de África. África del Norte, donde ahora está Túnez. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Entonces, tenemos que Alcibiades fue desterrado porque supuestamente fue acusado por mutilar a un dios, que era la mutilación de Hermes. En el 415 se le da la expedición a Nicias. El primero desembarca en Sicilia, pero después se refugia en Catania para el invierno. Lámaco entonces no puede impedir que el ejército del espartano Gilipo rompiera el bloqueo de Siracusa y penetrara en la ciudad. Se apodera de Plemirión, Gilipo, una posición muy importante que aseguraba las comunicaciones de Nicias en el mar. Entonces estamos hablando de esta parte, ¿verdad? Acá está Catania, acá está Siracusa. Hostigan los siracusanos y espartanos a los atenienses, que fueron aplastados por completo. Demóstenes y Nicias degollados y los supervivientes vendidos como esclavos. Alcibiades entonces dice, restaura la fortuna de Atenas y vuelve a derrotarlos, dice, en Cícico. Ellos pensaron ya que habían vencido a todos los obstáculos y rechazan los ofrecimientos de paz de Esparta. ¿Dónde estábamos hablando? ¿De dónde? De Dardanelos, de Ávido, ¿verdad? De Cícico también. Y esta ya es la tercera guerra. Junto a las islas Arginusas, pierde la vida Calicrátides y los espartanos. La flota ateniense permanece inactiva en Samos. ¿Samos dónde estaba? Samos estaba mucho más al sur. ¿Dónde ellos estaban peleando? Ellos estaban peleando acá al norte. Entonces, Esparta llama a Lisandro, le confía el mando de la flota. Los últimos navíos atenienses se apostan en Dardanelos. Dardanelos es en esta parte. Lisandro los ataca en Neopótamos y los destruye por completo. Atenas ya fue bloqueada, estaba diezmada y por supuesto obliga a capitular en el 404. Disuelve la confederación, destruye todos los muros que tenía, las fortificaciones del Pireo y al entregar la escuadra
excepto 12 barcos. Entra a la Liga del Peloponeso y renuncia a su constitución democrática. Para este entonces, nosotros estamos hablando de que ellos tenían una constitución democrática. ¿Cómo era la constitución en Esparta? Aristocrática. Aristocrática. Muy bien. Y se instala entonces aquí el régimen de los 30 tiranos. Aquí era que nos quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar un poco. ¿Con qué? Con este periodo siempre clásico, pero vamos por el desarrollo de las artes, las ciencias y las letras. Entonces, hablamos de los historiadores, quienes describieron los diversos periodos de la era clásica. Uno de ellos fue Heródoto de Halicarnaso. ¿Saben algo ustedes de Heródoto? ¿Conocen el nombre? ¿Estudiaron en su cursillo? ¿No estudiaron? Y siempre supe que él fue, o sea, es considerado el primer historiador, pero realmente más que eso no mucho. No mucho. Bueno. En el Aparte cursillo se dio de solamente eso y la historia de época Paraguay. ¿A qué? Hablaron al mismo tiempo, no les entendí. Parece que él, o sea, Heródoto y había otro también, Hecateo, fueron los primeros, no sé si historiadores en el sentido actual, pero sí que escribieron sobre el pasado. Y los dos eran de la región de Anatolia. Su metodología fue más, por así decirlo, científico. Yo lo que sé es que él se basaba en los relatos de las personas para construir los relatos que él al final contaba. Eso es lo único que sé. Y está bien. Cada cosa que ustedes me aportaron está súper bien. Porque, bueno, acá vamos a hablar, no vamos a detenernos a hablar de él así muy profundamente, a profundidad, cabalidad, sino, yo ya les digo siempre, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Pero sí los puntos más importantes, y es eso que ustedes me están mencionando en otras palabras, ¿verdad? Entonces, tenemos que la vida de él transcurre entre justamente las guerras médicas y el principio de la guerra del Peloponeso. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Como era un gran viajero, dice, empieza a hacer unas encuestas por los países helénicos y orientales de todo el Mediterráneo. Intentaba, porque él lo que hizo con esto fue intentar comprender el significado de las guerras médicas, dice. Tiene un sentido de narración, respeto por opinión religiosa, afición a lo anecdótico y pintoresco y un interés profundo y reflexivo por la actividad humana. Lo que tenemos de él, que es más importante, es justamente la idea que él tenía de un bárbaro. ¿Se acuerdan que siempre solemos leer, y vamos a leer mucho en historia, los bárbaros, dice, ¿verdad? Entonces él intenta entender qué es lo que era bárbaro. Y hablamos de bárbaros egipcios, medos, persas, como el de los griegos. Entonces hace él una honestidad científica y llega a una conclusión de que de a quién se le llamaba bárbaro era al final una palabra relativa y que cada pueblo era siempre considerado bárbaro por el otro. ¿Por qué? Porque por supuesto no tenía su propia cultura, no tenía su propio idioma. Entonces, como era ajeno a la costumbre que tenía uno, por eso le llamaban bárbaro a otro. Profesora, Sí. uno de los materiales que está en la plataforma dice que Heródoto era mestizo. Su papá era Heleno y su mamá creo que era Caria, un pueblo indígena de Anatolia. Y capaz que por eso él tenía una visión diferente de sus ciudadanos. Claro. Nuestro contexto pues siempre nos da una mirada también. O a los invasores. Y sí, también se le dice invasores, pero en este caso estamos hablando justamente de pueblos o civilizaciones que no son iguales a los atenienses, digamos. Entonces ellos le llamaban bárbaro a todos los otros que eran diferentes, por llamarlo de alguna manera. Después hablamos de Tucídides. ¿Quién fue Tucídides? ¿Le conocemos a este señor?
Sí, Tucídides de Atenas, general que se le exilió porque perdió una batalla, creo. Y en su exilio, él decidió hacer su libro, Historia del Peloponeso. Muy bien. Que fue interrumpido, dice en el 411. Inicia la evolución hacia el individualismo y humaniza la historia. ¿Cómo hace el humanizar? Y bueno, cuando quería exponer una cosa a un punto de vista militar, siempre recurría al discurso del personaje. Esa era su forma de hacer historia. Después le tenemos a Jenofonte. Este seguramente ustedes conocen. ¿Por qué les digo que seguramente le conocen? Y porque él justamente dice fue reclutado, ¿verdad? Reclutado. No sé si alguien habló. Me parece que alguien quiso hablar, pero sale todo entrecortado. Dale, papi. Era discípulo de Sócrates. Sí. Mercenario de Ciro. Y según dicen Alejandro Magno, al leer su obra, tipo que se dio una idea de que los persas no eran tan invencibles. Bien. ¿Y Ciro el joven de dónde era? ¿De quién estamos hablando nosotros? ¿De Esparta? ¿O hay alguien más por ahí ya? Que está apareciendo lentamente. Era un príncipe persa. Muy bien. Pitágoras. ¿Le conocen a Pitágoras? Sí, profe. Por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. ¿Cuántos de ustedes hizo el teorema de Pitágoras? Yo ya ni me acuerdo. Sinceramente le digo. Y ahí sabemos algo, profe. La peleamos, ¿verdad? La peleamos. La suma de los cuadrados de los catetos da igual al cuadrado de la hipotenusa. ¡Socorro! Boom. Por eso tu historia. Lo que me acuerdo es que se usaban triángulos. Hasta ahí no. Hasta ahí te puedo decir, ¿verdad? Más adelante Según vamos a tener esta conversación, profe. Lo que más o menos me acuerdo, Sí. sus seguidores tipo le adoraban al triángulo como un dios por ahí porque era la forma más estable. Al número 10, era a una figura de 10 de lado, no sé qué era. Ah, mira, qué interesante. Yo le digo, yo hace 20 años que dije antes, yo ya ni me acuerdo. Sinceramente le digo, no me acuerdo. Y me bloquea, luego matemáticas no me gustaba, entonces me estresa. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que presentar y tenemos que estudiar esto, ¿verdad? De igual forma, no podemos decir que la historia está separada de las matemáticas. A mí me gustaba matemática cuando era fácil. A mí también. Después entré a educación y tuve que rendir estadística aplicada, mi querido. Ahí me curé. Me curé. Muy bien. Continuamos entonces. Pitágoras, dimos en el colegio. ¿Qué más tenemos de Pitágoras? Se tenía que entender, dice. Creó una escuela filosófica, sí, que también era medio religiosa, y ellos se dedicaban a estudiar la matemática, la música y la... ¿Cómo se llama? La metafísica. Sí, muy bien. Genial. Los 3 ramos lo que ellos más hacen. Muy bien, muchísimas gracias, José. Ellos apreciaban bastante la precisión matemática de la naturaleza y del universo, básicamente. Sí, sí. Yo de hecho les aviso bien, ya hice algunos cortes con esto porque era larguísimo. Dije, no, vámonos a por los puntos importantes, ¿verdad? Y ahí quedamos, ¿verdad? Utiliza entonces el término de armonía, que es lo que estábamos hablando, justamente, en otras palabras, tanto musical como matemática.
se le atribuye el teorema de Pitágoras sobre los triángulos rectángulos. Entonces, así el triángulo rectángulo es válido en geometría, pero que no se podía representar en matemática. Como esto era así, lo que hacen los griegos es justamente independizar geometría por un lado, matemática por el otro, creando las dos ciencias aparte. Y después hablamos de Sócrates. Este seguro que se acuerdan ustedes también. ¿Verdad? Es El decir, filósofo que fue condenado por pedirle que dudasen a los jóvenes. uh-huh. Muy bien. ¿Qué hacía O sea, Sócrates? condenado a muerte. Condenado a muerte. Era un demagogo que daba Sócrates su demagogo. filosofía del Espérate. cambio. Perdón, era su filosofía. Así sí. Era diferente. ¿Qué hacía Sócrates? Era un señor que te hacía preguntas en la calle. Sí. Imagínate No vos cuestionaba todo en el tu tiempo. época queriendo ir a comprar pan y un señor que se te acerca y te pregunta. Te pregunta. Me interesa. ¿Verdad? Eso era la mayéutica. Claro. La mayéutica. Entonces, ¿qué hacía? Él conversaba con la gente en diferentes lugares, ¿verdad? La ironía y la mayéutica es todo lo que me acuerdo de Sócrates. Primero se hacía el estúpido, que no sabía nada. Sí. Después le humillaba a lo que él entrevistaba. Y por eso es que la gente se enojaba demasiado. Y bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Hasta hoy en día no te parece que somos así? Y sí, porque imagínate, vos estás tranquilo en la calle, viene un señor y de la nada así te empieza a humillar. Claro. Viene un TikToker así a hacer un experimento social. ¿Quién le va a tomar, pregunto yo sinceramente acá, ¿quién le va a tomar a bien, señores? Fácilmente no. No cualquiera, ¿verdad? Sobre todo porque la gente no es estúpida también. Está claro que se van a dar cuenta que él se estaba burlando, que le estaba humillando y por supuesto que bueno, habrá conseguido unos cuantos enemigos, por eso que después tuvo que morir. Profe, yo leí un meme vi un meme que decía que a él le mataron por ser charlatán. Y algo así. Palabras más, palabras menos. Bien. Su pensamiento, dice, tenía una corriente de ilustración. Ofrece justificación teológica a la esencia de las virtudes. Lucha, por un lado, con los sofistas y su relativización intelectual de los valores. ¿Quiénes eran los sofistas? Ustedes ya saben quiénes eran los sofistas. De la chora, profe, otro ñen a tu dana ahí, bro. Sí, Que cobraban por exactamente. por predicar, no sé cómo diría, o sea, predicar en el sentido de, ¿cómo te iba a decir, profe? Cobraban por enseñar. ¿Alguien sí me puede ayudar? Enseñaban retórica, oratoria y gramática para que, o sea, para los futuros políticos y abogados. Excelente. ¿Y qué más tenemos de los sofistas, José? ¿Por qué la gente no le quería a los sofistas? O Porque los filósofos, mejor dicho. sus honorarios eran muy caros. O así dice la propaganda de los filósofos. O sea, ellos te querían convencer a toda costa, profe. No te dejan cuestionarte. Uh-huh. Y ellos pues le enseñaban a la gente a dar discursos. Y vos con tu discurso le tenés que convencer a la gente, aunque lo que vos estás diciendo no sea cierto. Porque ese era el objetivo de los políticos y de los abogados. Y eso no le gustaba, pues a Sócrates hizo. No le gustaba para nada. También se le acusaba de no tener principios morales firmes. Uh-huh. Muy bien. Ese era el punto importante en realidad. ¿Quiénes eran los representantes de los sofistas? ¿Se acuerdan de alguno? Yo solamente me acuerdo de Protágoras, Sí.
Y había otra también, Gorgias. Sí, Gorgias. Pero parece que el más importante de todo ello fue Protagoras. Eso es lo que sí, más o menos me acuerdo. Sí, era bastante mencionado. Entonces vos tenés que saber que cuando se le menciona mucho a uno es porque ese es el más importante. Muy bien. La concepción de la aristocracia, dice, del areteo de la virtud, era relacionada con la condición de noble. Buscaba la verdad humana con la convicción llena de optimismo ético. Entonces pensaba que si el hombre conocía lo que era justo, actuaría de manera justa. Tradicionalista político, pero con un método filosófico novedoso y revolucionario. Es de la introspección de cada ser humano. ¿Qué es introspección? Es buscar adentro, ¿verdad? Buscar en el interior los valores supremos que tiene y abstractos del bien y de la justicia. Platón. ¿Qué tenemos de Platón? Y que Platón se le llamaba Platón porque tenía los hombros muy anchos. Uh-huh. Bien. Era un fanboy de Sócrates. ¿Un qué? Fanboy. Vas a decir fanboy. Fanático. Fanático. Ah, Eh, fanboy me dijiste, ¿verdad? Sí. Perdón, entendí mal. Básicamente se convirtió en filósofo como una manera de reivindicarle a Sócrates. Exacto, que eso lo tenemos justamente aquí, ¿verdad? Difunde, dice, el pensamiento socrático sobre el alma y el logos. ¿Por qué? Porque Sócrates, sabemos nosotros que no había dejado una sola línea escrita. Funda su academia en el Jardín de Academo y centro de enseñanza y búsqueda y dura 900 años. Separa el mundo sensible, que es del mundo inteligible. Entonces, el mundo sensible, ¿qué es? Al que tenemos acceso nosotros a través de los sentidos. Y el mundo inteligible es al que tenemos o accedemos a través de la razón y el intelecto, básicamente. Para él hay 3 virtudes: el del deseo, el del espíritu y el de la razón. El del deseo, que lleva a la satisfacción de instintos. El del espíritu produce acatamiento de lo justo y la indignación contra lo injusto. Y el de la razón, por la que el hombre accede al conocimiento de las ideas o a través lo que es de la verdad. Los ciudadanos, entonces, en los que predomine el deseo, ¿quiénes van a ser? Él empieza a clasificar. Serán los obreros, trabajadores, campesinos, artesanos. En los que predomine el espíritu van a ser los guardianes, capaces de coraje y de sacrificio altruista. Y por supuesto que los que conocen la verdad, ¿quién les parece que van a ser? Los filósofos reyes. Obviamente que Por Platón y Por su gremio. supuesto, a ver. ¿Cuándo no? Profe, Señor, para Platón el mejor gobierno era la aristocracia, el gobierno de los mejores. Ahora que me acuerdo, que dimos en el cursillo. sí, hay muchas cosas que dieron ustedes en el cursillo justamente de esta parte, por eso que me agarro y no quiero que sea tan abstracto, porque tampoco es nuestra intención entrar demasiado a lo que es filosofía, ¿verdad? Sí van a tener un poco, y de hecho que el año que viene van a tener luego historia de la filosofía, entonces para el año que viene sí, van a estudiar más a profundidad con el profesor Pavetti. Bien, guardianes que carecen de casas familiares, viven en cuarteles, cobran los salarios en especie y no en dinero, dice, y comen en dormitorios comunes. Comparten a las mujeres, pero estas son iguales a los hombres en capacidad intelectual.
propugna en consecuencia la abolición de la familia, la cual genera una subordinación total de la mujer griega al hombre. El Estado sustituye pues por entero a la familia en la educación del ciudadano. Hablamos después de Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Mentor de Alejandro Magno, creo que. Sí, cierto. Bueno. Y Y alumno de Platón. por supuesto. ¿Alumno de quién? Alumno de Platón, pero más amigo mío, es la verdad. Alumno de Platón, profesor de Alejandro, y Sí. creó una institución aparte, el liceo, y ellos se dedicaban a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. Era más un tipo centro académico. Ujú. Bien. Los Bien. peripatéticos se llamaban, profe. Ujú. Bien. Hablamos de la última parte, porque eso es algo que ustedes ya justamente mencionaron, entonces hablamos de esta parte que me interesa. No sé si alguien escribió algo. Tenemos que los últimos 20 años de la vida de él fueron los más fecundos intelectualmente. Funda el liceo, un gimnasio, perdón. Acá ya he visto un error. Un gimnasio. En el que se impartía la enseñanza, paseando de ahí el nombre de peripatéticos de sus alumnos. Entonces, crece la hostilidad hacia Aristóteles en el año en que muere Alejandro 323 y acaba siendo condenado. Escapa, ¿verdad? Huye de Atenas, muere poco tiempo después y sus obras son esotéricas, con un lenguaje seco y conciso, ¿verdad? Son libros de textos para estudiantes con corpus intellectum, y las exotéricas, que son los libros de divulgación con un lenguaje asequible. Las 5 partes del corpus son lógica, física o filosofía natural, filosofía primera, su obra magna que fue metafísica, ética y política, además de estética. ¿Qué significa metafísica? ¿Llegaron a dar eso? El estudio de la naturaleza de la realidad. Uh-huh. José, vos me dijiste algo también, ¿verdad? Sí, más allá de la física. Más allá de la física. Bien. Entonces, en la lógica traza la línea divisoria con Platón y su teoría de las ideas o formas, según la cual el ser era dual, dividido en un mundo abstracto, pero real de ideas, y el mundo sensible, pero menos real, y copia del primero, de fenómenos. La realidad es inmanente, objetos que nos rodean y que podemos identificar. El vacío no existe. El mundo está lleno de cosas que se desarrollan entre ellas, y la causa última de las cosas la llamó la filosofía primera, que se ocupa de los principios. La equipara con la teología. Pues para él la causa primera, el primer principio es Dios. ¿Qué es la teología? El estudio de lo divino. Uh-huh. Bien. De las religiones, bro, también se puede decir. También, sí, claro. Aristóteles entonces fue el desarrollo de Platón. Lo que hizo fue bajar las ideas a la tierra y ponerlas en contacto con las cosas que tenemos concretas. Utiliza la inducción. Nosotros utilizamos hasta ahora un método inductivo. ¿Qué es un método inductivo? Que se usa en metodología, el inductivo y el deductivo. ¿Se acuerdan? Inductivo, pero no era de lo particular a lo general. Sí, de lo particular a lo general. Porque acá justamente te dice proceso de abstracción a partir de múltiples casos particulares para llegar a una cosa general, ¿verdad? Considera que al nacer nuestra mente es una tabula rasa. ¿Se acuerdan de la tabula rasa que habrán dado también?
Que era una Sí. tabula rasa. Una tabla que no tiene nada escrito. Una tabla que no tiene absolutamente nada escrito, sí. Cero conocimiento. Cero conocimiento. Bueno. Entonces, la única fuente de conocimiento que tenemos es el aprendizaje a través de ¿qué? De los sentidos y la experiencia. Su definición de sustancia es básica en la concepción aristotélica del ser. Dice, alguien me está escribiendo. Acá. Cristian, me levantaste la mano. Sí, profe, te quería pedir más permiso si me podía retirar porque me tengo que ir a un velorio. Quise participar contigo lo más que pude, así que te quiero pedir permiso para irme más. Sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces estábamos hablando de esto. ¿Y por qué habla de esto? El aprendizaje por los sentidos y la experiencia. Y bueno, podemos poner como ejemplo algo muy básico, me van a decir, pero de igual forma es importante. Hablamos de los niños. ¿Los niños cómo aprenden? En sus primeros días y meses de vida. ¿Podemos razonar con ellos? Los niños o los bebés, profe. Y bebé, entiéndase después niños, ¿verdad? Porque en realidad hay un proceso muy largo. Los bebés son prácticamente como animales. Los niños depende. Sí, depende de la edad. Cuando uno empieza a razonar. Y en la adolescencia. Cuando uno tiene conciencia de sí mismo, ¿no sería? Muy bien, y cuando uno tiene conciencia de sí mismo. Y la edad exacta ya no sabría decir. Más o menos al inicio de la adolescencia, creo que era a partir de los 10 años. Según Piaget. Según Piaget, sí, eso es lo que me acuerdo del cursillo. Sí, lo que vieron en el cursillo también. Son 4 etapas, las famosas etapas preoperacionales, operacionales concretas, abstractas, ¿verdad? Entonces, en las primeras etapas, es decir, en los primeros años, es todo a través de la experiencia, o sea, no es la experiencia, sino a través de los sentidos. Entonces, a un niño, ¿cuándo le vamos poniendo hábitos? Y cuando está recién en jardín preescolar. Antes de eso es difícil, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de esto. ¿Cuándo podemos decir que podemos trabajar y podemos ver si es que están haciendo unas operaciones abstractas? Es recién a partir de los 10 años en adelante. Eso es según teoría de Piaget y es una teoría que es la famosa teoría constructivista que tenemos hoy en día en lo que es educación, ¿verdad? Y el modelo pedagógico de la Facultad de Filosofía, que es la forma en la cual aprenden los estudiantes, está justamente basada en esta teoría del aprendizaje de Piaget. Dicho esto, puedo seguir. Bien. Causa eficiente, dice, es el agente externo que inicia el movimiento y la causa final al que tiende el movimiento, que es la realización de la esencia. Si todo lo que se mueve es movido por algo, la sucesión de causas debe acabar en algún punto. Y ese es Dios, que es en el plano cosmológico el primer motor inmóvil que mueve el universo, dice. La idea de cosmos estuvo destinada a durar 2 milenios, al inspirar la concepción geométrica de Ptolomeo que la Iglesia aceptó como oficial. El modelo explica los movimientos de la Tierra y el cielo. Es geocéntrico con la Tierra esférica en el centro del universo. Esta teoría fue refutada. ¿O seguimos así? Fue refutada por las observaciones de Copérnico, Kepler y Galilei. Muy bien. Y eso estamos hablando ya de una edad media a moderna. Un poco. Profe, ¿cómo vendría a ser entonces? ¿El Sol es el centro del universo? Perdón, ¿sí, el universo o cómo sería, profe?
Es que no se puede saber el centro del universo si no se puede ver luego todo el universo. Es un poco Nosotros- complicado La responder esto. teoría teocéntrica dice que la Necesito estar bien Tierra estaba en el centro. centro y que los astros giraban alrededor del planeta. Ujú. Y lo que dijeron Copérnico, Kepler y Galilei es que el que está en el centro es el Sol y que son los planetas los que dan vuelta alrededor de él. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, José. Bien. Entonces, por encima de la Tierra, dice, hay una serie de esferas cristalinas, la Luna, el Sol, los planetas y la esfera de las estrellas fijas. El Sol es la causa de seres y los ciclos vitales en el mundo. Los cuerpos celestes o los astros del mundo, sustancias sensibles, no se generan ni se destruyen, pues son eternos. El hombre solo accede a la condición de tal como un zoon politikon. ¿Qué significaba el zoon politikon? Como Animal político. un animal político. ¿Y nosotros somos animales políticos? Sí, porque todo el mundo es experto en política. Sí, realmente. Un animal de polis, ¿verdad? Que no puede vivir aislado y que participa en la vida ciudadana, en el ágora. ¿Se acuerdan del ágora? ¿Qué era el ágora? Era la plaza. Fácil. Era la plaza, claro. Y en esa plaza se reunían ¿quiénes? Todos los vecinos. ¿Para qué? Los ciudadanos para hablar, ¿verdad? ¿O para qué era? Y sí, para hablar de qué cosas. De todo lo que les Y interesaba de hacer la con vida, los bro. polis. Ujú. Muy bien. El Estado, entonces, es un organizador de la felicidad humana. Qué simpático esto, pero bueno. Entendida como vida buena o bien común. Y la política, una rama del conocimiento práctico y no teórico. Se crea como una asociación de aldeas en una comunidad completa que satisfacía todas las necesidades, pero mantiene contra Platón que el Estado no sustituye a las instituciones básicas. ¿Y cuál es la institución básica? La familia. ¿Verdad? O la relación amo-esclavo, dice aquí, que da por supuesta. Lo que hizo fue recopilar también 158 constituciones, según cuánto gobiernan los estados. Pueden ser monarquías, que es el gobierno de uno solo, las aristocracias, que es el gobierno de unos pocos, o la democracia, ¿verdad? El gobierno de la masa. Se le superpone el cualitativo de la virtud, de la corrupción, y hace una nueva clasificación, los estados virtuosos o normales, que son monarquía, aristocracia y politeia. Formas corrompidas, entonces, ¿cómo la tenemos? A la tiranía, a la oligarquía y a la democracia. ¿Qué era la tiranía? Cuando una sola persona pasa por encima del pueblo, por ejemplo. Cuando un tirano sube al poder, Exacto. por lo general como ayuda del pueblo. Y acuérdense que tirano al principio no era algo malo para ellos. ¿Se acuerdan? Pues con el tiempo nomás fue corrompiéndose. ¿Y oligarquía? El gobierno de los más ricos, bro. Los gobernantes más ricos. El gobierno de unos pocos. El La gobierno oligarquía. de unos pocos. ¿Y esos pocos cómo tienen que ser? Para ahí Cualquiera decía puede ser. aristocracia, profe, el gobierno de unos pocos. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Sí, pero ahí en el PowerPoint, en la diapositiva anterior decía el gobierno de unos pocos. O leí mal, no sé. Sí. Aristocracia, gobierno de unos pocos. Pero ¿cómo tienen que ser esos pocos? Vuelvo a preguntar. ¿Cualquiera puede ser? No, profe, los más intelectuales, o sea, los más capacitados, los más preparados deberían de ser. Según Aristóteles, tenían que ser los ¿Los de la clase alta? virtuosos. Ujú. Muy bien. ¿Y la democracia?
que es una palabra que tenemos hace El bastante. gobierno de las masas, o sea, el gobierno del pueblo. Sí, el concepto de democracia entonces aquí equivale al de politeia. ¿Por qué? Porque este estado ideal gobierna la clase media y la mesura. La democracia para él era una forma corrompida, identificada como demagogia. ¿Se acuerdan ustedes? Esto ya usamos esta palabra, entonces ya manejamos, creo yo, lo que es demagogia, ¿verdad? El ñengatú, profe, o algo así. El que habla y Sí, no hace nada. así es. Nuestro político, profe. Y sí. Su obra, La política, contiene una incipiente teoría de división de poderes, al distinguir entre las funciones deliberativas, administrativas y judiciales. Se plantea la conservación de las constituciones existentes y estudia la sedición o revolución como los intentos exitosos o frustrados de cambios de las mismas. Las causas en que radican en desigualdad y la injusticia. Entonces se adoptan distintas formas según los tipos de régimen. Gobierno de los pobres en la demagogia, opresión del pueblo en la oligarquía y la paranoia institucionalizada en la tiranía. Entonces vamos cerrando esto, ¿verdad? Con el legado cultural griego. ¿Cuál fue el legado? Sabemos que es mucho más, pero yo les puse solamente puntos básicos, como los conceptos que lo utilizamos hasta hoy en día: historia, filosofía, ciencia, aritmética, geometría, el teatro, la arquitectura, la escultura, los deportes y las olimpiadas, y por supuesto lo que es la democracia. Muy bien. Okay. Consultas hasta aquí.